¿Quieres saber qué es el cel shading y por qué es la técnica favorita de los artistas para darle vida a sus dibujos? En este vídeo vas a aprender paso a paso cómo colorear tu arte usando el cel shading de manera fácil, rápida y sin complicaciones. Así que quédate hasta el final porque te prometo que si terminas todo el tutorial, tus dibujos van a mejorar una barbaridad. Antes de empezar a colorear necesitamos una base muy clara, y para ello puedes agarrar o bien un boceto limpio o incluso un liner bien estructurado. Yo en mi caso voy a usar el que hicimos en el vídeo de cómo dibujar liner, que por cierto si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba. Porque llegados a este punto ya empezamos con la primera pregunta. Alex, ¿es imprescindible usar línea para hacer el estilo cel shading? Pues sí y no, todo depende del estilo que estés buscando. El cel shading, como sabrás, es una técnica donde las sombras y las luces se simplifican al máximo para crear volumen sin necesidad de degradados ni tampoco mezclas complejas. Es limpio, rápido y visualmente muy potente. Y aunque hoy en día lo usamos mucho en arte digital, se popularizó mucho gracias al anime y en juegos como The Legend of Zelda Wind Waker. En el anime, al ser 2D, se suelen usar líneas para marcar las formas y las siluetas. Y en cambio en videojuegos más 3D, la línea no siempre hace falta porque el volumen lo da el propio modelado. Pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues como nuestro dibujo realmente es arte 2D, vamos a utilizar líneas, pero no las vamos a dejar tal cual. Más adelante te enseñaré un truco para que encaje perfecto con el estilo cel shading que estamos buscando, pero antes tenemos que preparar bien la silueta. Y aquí mucha gente la pinta a mano y está bien, pero si quieres ahorrarte mucho más tiempo y quieres que también te quede mucho más perfecta, primero selecciona la herramienta varita mágica. Ahora haz clic en todos los espacios vacíos que estén fuera del personaje, y cuando lo tengas ve a selección, modificar, expandir y aquí ponle de entre 2 a 3 píxeles en la ventana desplegable. Y una vez hecho esto, vuelve a la pestaña de selección, dale a invertir, pinta la selección con cualquier color usando el cubo de pintura y listo, ya está la silueta perfectamente delimitada. Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo en las próximas capas de color y encima la silueta va a quedar mucho más limpia que si la hiciéramos a mano. Pero ahora vamos con una parte clave para que todo lo que venga después te salga sin complicaciones. Para ello quiero que crees una nueva capa, le hagas clic derecho y vayas a crear máscara de recorte. Yo voy a empezar por el pelo y voy a seleccionar este mismo color base de aquí. Pero aquí viene algo importante, no te obsesiones en esta etapa con el color que vayas a usar. Ahora de momento puedes usar el tono que quieras, incluso si este no tiene ningún sentido. Ahora lo importante es separar bien todo por zonas como puedan ser el pelo, la ropa o la piel o lo que sea de forma independiente. Y siguiendo con los colores, ahora que tenemos el pelo hecho, vamos a hacer lo siguiente. Nombraremos esta capa con la palabra correspondiente, crearemos una nueva y pasaremos al cuerpo, otra más para la ropa y así todo el rato también con los ojos, espadas y cualquier detalle extra. Y una vez tengamos hecho esto, ahora sí tocará hacer lo más importante de todo y también quizá lo más temido. Vamos a darle el color definitivo a nuestro dibujo, pero aquí también es donde mucha gente se estanca. ¿Pero por qué? Pues porque elegir los colores correctos de una ilustración muchas veces no es tan fácil como parece, pero tranquilo, porque te voy a dar unos trucos imprescindibles para que puedas hacerlo a partir de ahora sin problema y creo que te van a salvar la vida. Pero antes de meternos de lleno con estos trucos, quiero recomendarte algo que para mí puede marcar la diferencia. Y es que para aprender de verdad a cómo usar el color, los contrastes y los tonos de forma profesional, te recomiendo que te unas a Skillshare, la plataforma de aprendizaje en línea más grande que existe, con más de 30.000 clases enfocadas en creatividad, ilustración y sí, por supuesto, también color e iluminación. De hecho, si buscas reforzar tus conocimientos del color, te recomiendo echar un vistazo a la clase de Marco Bucci, llamada Guía de Supervivencia del Color. Está dividido en lecciones cortas, prácticas y es muy interesante, sobre todo para todos aquellos que busquéis una mejora rápida en vuestro coloreado. De hecho, estas son algunas prácticas y algunos dibujos que he estado haciendo durante este curso y la verdad es que me ha estado funcionando de maravilla. Pero lo mejor de todo es que si te interesa tengo una gran noticia para ti, y es que las primeras 500 personas que usen el enlace que está en la descripción de este vídeo o escaneen el código QR obtendrán un mes completamente gratuito dentro de la plataforma de Skillshare. Así que no dejes pasar la oportunidad porque te aseguro que esto te va a ayudar muchísimo a complementar bien los conocimientos que vas a aprender en este vídeo. Muchas gracias Skillshare por apoyar al canal una vez más y ahora sí, pasemos con esos colores. Elegir los colores adecuados de tu dibujo puede marcar una diferencia brutal, pero tranquilo porque no te voy a soltar un rollo de teoría del color ni diagramas confusos, pero sí que quiero recalcar estas dos cuestiones. Primero de todo, prohibido usar colores que estén o por aquí o por aquí. En su lugar, trata de usar colores intermedios y equilibrados, así evitarás que el dibujo tenga pinta de principiante. Y también como consejo extra, los colores saturados solamente úsalos en zonas concretas e importantes o también si tu estilo es mucho más cartoon o simplificado. Y ahora hablemos de cómo combinar bien tus colores porque esto es lo que realmente puede marcar la diferencia entre un artista más o menos normalito a un artista realmente profesional. Primero de todo, una opción es usar los colores complementarios, como puedan ser el verde y el azul, ya que estos funcionan genial para lograr armonía y coherencia visual. Pero si quieres algo un poco más impactante, prueba con colores
colores opuestos como puedan ser el rojo y el azul, ya que estos van a dar mucho más contraste y mucha más fuerza. En mi caso voy a usar colores complementarios como puedan ser el verde de la ropa y el pelo y el azul del fondo para mantener armonía, pero luego, para ganar contrastes y fuerza, voy a usar tonos mucho más cálidos para la piel y los detalles finales. Y como tip extra, los colores cálidos como puedan ser el rojo, el amarillo o el naranja destacan muchísimo más, pero también cansan mucho más rápido. Así que, si el dibujo lo permite, úsalos en las partes importantes y reserva los tonos fríos para las zonas más secundarias. A esto se le llama psicología del color y es un tema súper extenso. Así que si quieres que suba un vídeo entero hablando de color, déjame un like, suscríbete al canal activando la campanita y deja un comentario con la palabra color, y si vea mucho apoyo prometo subirlo inmediatamente. El color base de mi dibujo quedaría tal que así, y con todo listo ya podremos pasar al siguiente paso. Pero espera, porque antes quiero darte un trucazo que creo que te va a poder salvar más de una vez. Tienes ya todos tus colores colocados pero el dibujo se ve como suelto y desordenado. Pues en lugar de estar probando 1000 combinaciones de color, mejor prueba esto. Primero ve a crear una nueva capa. Ahora dale al botón derecho máscara de recorte. Una vez hecho esto, ajusta la opacidad como más te convenga y finalmente ve al juego de pintura, selecciona el color que quieras que predomine en toda la escena y ¡tachán! Tus dibujos se verán mucho más unificados y profesionales, pero sin perder el color base que ya teníamos. Y ya está, esto era todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos al siguiente y... nah, es broma. Ahora viene lo más importante y lo más interesante de todo el vídeo. Las sombras. ¿Cómo vamos a hacer las sombras? ¿A grises y por capas? ¿Con pinceladas sueltas pero también ordenadas? ¿Y qué colores usaremos? ¿Cálidos? ¿Fríos? ¿Oscuros? ¿Desaturados? Pues tranquilo, porque vamos a hacer algo mucho más sencillo. Primero, agrupa todas tus carpetas de color en una sola carpeta. Encima, crea una nueva capa, ponle en modo multiplicar y activa la máscara de recorte para que esta no se salga de los colores base. Hasta aquí todo muy fácil y todo muy claro, ¿verdad? Pues ahora abre tu mapa de colores y elige un tono neutral, ni muy cálido ni muy frío. Más o menos algo así. ¿Listo? Pues perfecto, ahora empieza lo divertido. Aquí solo vamos a usar pinceles duros, sin textura y sin bordes suaves. Y aquí recuerda lo del vídeo de paisajes. Marca con una flecha de dónde vendría la luz y en el lado contrario empieza a colocar todas las sombras. Y un tip rápido es que si ves que queda muy oscuro no te preocupes, porque una vez hechas todas las sombras podrás ajustar la intensidad bajando la opacidad de la capa. Y como estamos haciendo cel shading, prohibido degradados, o al menos no por ahora. Esto no solamente simplifica el proceso, sino que también entrena tu capacidad de síntesis. Aquí menos es más y cuantas menos manchas necesites para crear tus sombras será mucho mejor. Pero ¿y si realmente no sé dónde colocar las sombras? Pues puedes hacer esto una vez por semana. Busca una imagen con buena luz, traza las líneas básicas encima y luego copia todas las luces y las sombras en blanco y negro. Esto entrenará tu ojo y la comprensión de todo el volumen. Ok, pero si ya lo sabes hacer pero notas que el dibujo te toma demasiado tiempo, pues crea antes una versión pequeña y sucia del dibujo, sin detalles y solamente con manchas. Y luego úsala como guía para sombrearla a lo grande. Esto te ahorra tiempo y te obliga a simplificar desde el principio. Y ahora, mientras aplicas todas las sombras, quiero que recuerdes esto. Las zonas más importantes del dibujo deberán estar mejor iluminadas, mientras que las zonas secundarias deberán quedarse mucho más en sombra. Esto va a dirigir mucho mejor la mirada del espectador y también va a mejorar muchísimo más tu composición. Y ahora que ya tenemos las sombras base, tocará hacer lo que realmente transforma un dibujo: la luz. Porque si la sombra define el volumen, la luz es lo que le da alma a todo el dibujo. Y es curioso porque siempre hablamos de cómo sombrear, de cómo oscurecerlas, de cómo colocarlas, pero nunca hablamos de la luz, cuando para mí esto es de lo más importante. Así que para hacerlo vamos a crear una nueva capa sin ningún tipo de efecto llamada luz. Y aquí viene uno de los errores más graves que veo constantemente. ¿Os acordáis de las sombras que habíamos hecho antes? La mayoría hubiera usado un color negro para sombrear, pero yo en vez de usar el color negro usé este color de aquí. Pues con la luz pasa exactamente lo mismo, nada de blanco puro, prohibidísimo negro para las sombras y blanco para las luces. ¿Pero por qué? Pues porque el negro y el blanco no son un color, y eso lo que hace es matar a todos los tonos de tu ilustración. El error típico de todo principiante es coger el color base y simplemente moverlo hacia arriba en el selector de color, y lo mismo para las sombras pero hacia abajo, lo que hace que el dibujo sí sea correcto pero se vea muy aburrido. Así que para evitar esto lo que tienes que hacer es lo siguiente: toma tu color base, sube un poco el brillo y ahora desplaza el color sutilmente hacia otro tono. Así no solamente consigues luces mucho más interesantes, sino también estamos sumando algunos matices de color que hacen que tu ilustración quede mucho más interesante. De hecho, para que lo veas claro, aquí tienes una esfera iluminada con el método correcto y aquí otra con el método típico de principiantes. Es muy sutil, pero créeme que la diferencia entre uno y otro es abismal. Y dicho esto, ahora, igual que hicimos con las sombras, vamos a iluminar todo el personaje con un pincel duro, siguiendo la dirección de luz que marcamos antes. Y si lo has hecho bien, tu dibujo ahora debería verse más o menos de esta manera. Pero espérate un momento, porque no vamos a dejar la línea así tal cual, ¿verdad? Pues obviamente no. Crea una capa nueva, vincula la line art y píntala del mismo color que la sombra más cercana. Luego baja la opacidad para que esta no pierda presencia, pero que tampoco sea tan oscura como al principio. Y aquí empieza la magia de verdad, porque para mucha gente esto ya sería un dibujo terminado, pero para mí es solamente el 20% del trabajo. En una ilustración más o menos yo suelo dedicarle un 20% del tiempo total al boceto, un 10% al line art, un 5% al color base, un 15% a luces y sombras y el 50% restante a efectos y a detalles finales. Y aquí no hablo de esos filtros extraños
extraños, sino de esas capas y esos efectos que hacen que tu dibujo vaya ganando calidad sin darte cuenta. Y una de esas capas sería la sombra de refuerzo. Para hacerla, crea una nueva capa llamada sombra 2 en modo multiplicar, y luego úsala solamente en puntos clave con menos luz, como puedan ser axilas, cuello o zonas más escondidas. Y ojo, no te pases, recuerdo, menos es más. De hecho, incluso yo mismo en este punto decidí quitarlas de algunas zonas para que estas no se saturaran demasiado, y de paso aproveché a pintar los negros del dibujo para integrarlos mucho mejor, como ya hicimos con la línea. Y dicho esto, también podemos pasar a la siguiente, que sería la luz intermedia. En la vida real, cuando la luz golpea un objeto, aparece este color cálido intermedio. Y sí, también quiero que aprovechemos esto. En otra capa pinta este tono cálido encima de las luces, pero solamente en la zona de la piel. Esto le dará mucho más brillo y mucha más intensidad a todo nuestro personaje. Y mientras hacemos estos últimos detalles, te recomiendo que pongas el dibujo de vez en cuando en blanco y negro, para comprobar un poco si los tonos están funcionando bien independientemente de lo que es el color. Y ahora el personaje, tal y como lo tenemos, se ve increíble, pero sí que es cierto que parece un sticker encima de un rectángulo azul. Así que para integrarlo con un pincel suave, quiero que pintes los bordes del personaje con el mismo color del fondo, creando un destello suave que luego podrás ajustarlo con la intensidad de la capa. Y ya luego añade pequeños toques de color rojo en el rostro, nudillos y hombros para darle variación y contraste. Y ya si quieres en este momento puedes empezar a poner los últimos efectos y brillitos en los accesorios, como en este caso los pendientes. Y para aquellos que nos guste hacer fondos, os recomiendo que prestéis especial atención a lo que voy a comentar ahora. Si no vas a hacer un fondo elaborado, te recomiendo que subas la intensidad del azul para que contraste mucho mejor con el lienzo, y aparte de esto también quiero que le añades algunas nubes sin sombra para que no robe protagonismo a todo nuestro personaje. A veces no hace falta currarse un gran paisaje, sino simplemente hacer algo que pueda acompañar bien a toda nuestra composición. Y ahora ya, para cerrar todo con broche de oro, ya solo faltará usar la famosa rim light o luz secundaria, que la puedes crear simplemente usando el color del fondo, bajando la opacidad y aplicándola al lado contrario de la luz principal. Esto dará volumen y hará que tu personaje esté realmente integrado con el fondo y el ambiente de toda la escena. Con todo esto aplicado tendrás un acabado potentísimo, y lo mejor de todo es que lo harás mucho más rápido y con un método mucho más claro. Aquí te dejo la estructura base de nuestras capas por si quieres hacer una captura de pantalla y usarla en tus propios dibujos. Y si quieres que corrija tus dibujos o quieres que te ayude a mejorar muchísimo más rápido, recuerda que te dejo en el comentario fijado el enlace a mis mentorías privadas para que puedas ser tu profesor particular y pueda enseñarte todo lo que me ha llevado a dibujar como lo hago a día de hoy. De hecho, ya hay mucha gente que las ha probado y debo decir que la diferencia en sus dibujos ha sido espectacular. Así que reserva ya tu clase porque las plazas son limitadas, y si tienes alguna duda, no dudes en abrirme en MD por Instagram o Discord. Ahí podré hablarte y responder también todas las dudas que tengas respecto a esto. Muchas gracias como siempre a todo el mundo y especialmente a los miembros del canal para hacer que este proyecto sea posible, y como siempre digo, reventad el botón de like y de suscripción para apoyar a este pequeño canal de dibujo. Y mientras esperas nuevo contenido en el canal, te recomiendo que cheques este otro vídeo donde te cuento cómo hacer un mejor line art. Creo que te va a ayudar muchísimo y complementa a la perfección con todo lo que has aprendido hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.